La catástrofe cósmica. Y el primer ángel hizo sonar su trompeta, y algo parecido a una gran montaña de fuego se precipitó sobre el mar. Cayeron rayos y truenos, se oyeron voces y se produjeron terremotos. Y un tercio de la tierra ardió bajo las llamas. Y los 4 ángeles que permanecían sumergidos en el río Éufrates fueron liberados con la consigna de aniquilar a una tercera parte de la humanidad. Y vi una estrella que caía sobre la tierra, una estrella que contenía la llave del abismo. Citas del Apocalipsis de San Juan. Los cuadros del artista Arnulf Rainer del ciclo de Hiroshima parecen representar el horror del juicio final. Apocalipsis significa manifestación, revelación. ¿Pero qué es lo que nos revela? ¿El futuro o el presente? Millones de personas creen que el día del Señor llegará en el año 2000. El mito del fin del mundo existe en todas las religiones. Un mensaje de miedo y horror que se extiende por todos los pueblos de todos los continentes. Su contenido: en el mundo impera el mal. Los hombres no pueden ser felices en este mundo y por lo tanto debe ser destruido. Hace 3000 años el profeta Zaratustra creó la primera religión apocalíptica. Su credo ha perdurado en los Parsi. Según su calendario, el fin del mundo podría estar cerca. En la India se cree que el fin de la humanidad ya se ha producido varias veces a lo largo de la historia. Al principio, hace miles de años, hubo una era dorada, pero el mal se extendió sobre la tierra. Ahora nos encontramos en el final de la cuarta era, la era Kali Yuga. El mal está en todas partes. Pero pronto los dioses barrerán del mundo el hambre, la pobreza y la miseria, y se asistirá al nacimiento de una nueva era dorada. Ruinas de la antigua ciudad de Megido, en Israel. Es posible que Megido sea idéntica a Armagedón, el escenario bíblico de la batalla final entre Dios y el demonio. Al principio los israelíes no creían en el fin del mundo. Al contrario, Dios les había prometido la tierra de Israel y con ella el paraíso. Pero los judíos fueron expulsados por los romanos hacia el año 70 después de Cristo. Después el país se hizo cristiano y más tarde islámico. Jerusalén durante la procesión del Viernes Santo. Punto de conflicto de 3 religiones mundiales. Tanto la religión islámica como la cristiana y la judía profetizan el fin del mundo. La ciudad es un hervidero de expectativas apocalípticas. Aquí se decidirá el destino del mundo. Uno de los santuarios más importantes del Islam, la mezquita de la piedra sagrada. Muchos judíos opinan que está situada en el mismo lugar donde antes estaba el templo del rey Salomón. De aquel templo tan solo quedó un muro, el muro de las lamentaciones.
Los griegos destruyeron el templo aproximadamente hacia el año 170 a.C. Desde entonces, los judíos creen, como dice el libro de Daniel, que llegará el fin del mundo y habrá una gran batalla final con un Salvador, el Mesías. Para algunos, el Mesías ya está entre nosotros. La comunidad judía de los Lubavitcher ha reconstruido en un pueblo en Israel, piedra por piedra, la residencia neoyorquina de su fallecido rabino. Los Lubavitcher están considerados en Israel como una corriente muy radical. Para los cerca de 3.000 fundamentalistas de esta religión, el rabino Menachem Schneerson es el Mesías. Los Lubavitcher promulgan que su rabino no está realmente muerto. Él resucitará el día del Apocalipsis para guiar a la humanidad. Ese momento ha llegado. Vivimos en el año 5758 después de la creación. Según nuestro calendario, el cambio de milenio no es relevante. Pero la edad del planeta sí. Según todas las señales que nos dejaron nuestros rabinos a lo largo de miles de años, en el Talmud y en otras escrituras del misticismo judío, nos encontramos con toda certeza en la era del Mesías. Cuando llegue el Mesías llegará la paz. El mundo se hará real, el telón caerá y el pensamiento será libre. La devoción se extenderá por el mundo. Habrá mucha más espiritualidad y más vocación por Dios. Los actos de bondad y generosidad nos harán llevar una vida mejor. Ayudaremos al prójimo, a otro ser humano, y así iremos preparando el mundo para la llegada del Mesías. Las ideas sobre la guerra santa y la utópica paz celestial se mantienen igual de firmes que la del Apocalipsis, pese al cambio de milenio. Los indios de la América antigua también creían en el fin de los tiempos, y sobre las pirámides sacrificaron a miles de personas para evitar que los dioses destruyeran el mundo. El calendario de los indios maya finaliza el 22 de diciembre del año 2012. ¿Es esa la fecha del Apocalipsis? En Puno, Perú, junto al lago Titicaca, los indios de las montañas continúan sacrificando animales ante su deidad, el dios Sol. También en Occidente hay rituales sangrientos, como los del pueblo italiano de Nocera Terinese. En el siglo XIV, durante la Gran Peste, hubo flagelaciones en masa. La mitad de la población europea murió a causa de la peste. La gente creyó que aquello era el comienzo del Apocalipsis y para implorar la gracia de Dios acrecentaban su penitencia con flagelaciones. El fin del mundo, tal y como se entiende en Occidente, fue descrito hacia el año 100 después de Cristo por Juan, obispo de Patmos, en Grecia. En su particular Apocalipsis, Juan profetizaba un combate final entre el Anticristo y Cristo resucitado.
Los cristianos perseguidos veían por tanto su salvación en el día del Apocalipsis. Durante 2 milenios, la profecía de Juan ha mantenido atemorizados a miles de cristianos. Los creyentes se preguntaban una y otra vez si habría llegado ya el día decisivo y quién sería el anticristo. En la Biblia se puede leer que aquellos que vivan en el lujo y la opulencia no encontrarán lugar en el cielo. Durante las sangrientas guerras religiosas del siglo XVI, los 4 jinetes del Apocalipsis fueron utilizados como arma política. Para un bando, el anticristo era Martín Lutero, y para el otro lo era el Papa de Roma. Los teólogos rechazan interpretar el Apocalipsis como una profecía sobre el fin del mundo. El mundo se puede acabar, pero como Jesús dijo, no se sabe ni la hora ni el día. El peligro a la hora de interpretar el Apocalipsis es que se puede caer en el catastrofismo, tal y como sucedió en determinados periodos de la Edad Media. El miedo al fin del mundo significa que el demonio tiene la iniciativa, que las fuerzas del mal sobrepasan a las del bien. Pero lo más importante que nos aporta el Apocalipsis es un grito de esperanza. Porque Cristo, que aparece sin armas, indefenso, y sufre su calvario, se convierte en el auténtico Señor de la historia. Mientras la obra de Cristo se expande por todo el mundo, la hostilidad, guiada por las fuerzas del mal, opta por otras formas algo más sutiles. Yo creo que el anticristo reside en la tentación de hacer del hombre un semidios terrenal, alguien capaz de dominar totalmente la tierra, la fuente de la vida, con descubrimientos como la ingeniería genética, por ejemplo. El hombre ya no tiene que rendirle cuentas a Dios y persiste en endiosarse y volverse eterno. Hay muchas corrientes místicas no cristianas que en realidad son anticristianas. En ciertos movimientos más o menos esotéricos, es el hombre quien se crea espiritualmente a sí mismo. También eso son formas que adopta el anticristo. ¿Es la cultura de masas de la nueva era la obra del anticristo? Desfile tecno en París. Allí donde la iglesia sataniza, otros encuentran la libertad y la salvación. Los gurús de la nueva era predican vino en lugar de agua, como salvación para el mundo. Yo descubrí el mundo espiritual y esotérico en mi infancia. Con 7 años de edad me costaba mucho dormir. Busqué una técnica para poder detener el tiempo y la encontré. Salí fuera de mi cuerpo, atravesé un túnel gris y llegué a ese mundo luminoso. Durante esos viajes astrales averigüé ciertas cosas que iban a pasar en este planeta, hechos que posteriormente pude confirmar al leer el Apocalipsis de San Juan. Un día tuve un viaje increíble y pude asistir a mi propia encarnación. De repente llegaron los 24 sabios en forma de grandes espectros de luz y me dijeron que debía regresar a la Tierra. Yo les dije que no, que mi etapa en la Tierra ya había terminado. Pero ellos me dijeron, mira,
y yo por desgracia miré. Si hubiese sido arquitecto, jamás habría salido por la televisión. Me he hecho famoso porque diseño ropas extravagantes, con las que intento advertir a la gente sobre el fin del mundo. Yo no escogí ser diseñador de moda. Fueron los de allá arriba quienes lo decidieron. Yo intento confeccionar vestidos para que la mujer se sienta bella. Empleo distintos materiales, pensando en la sociedad del futuro, si es que dicha sociedad realmente va a llegar. El anticristo implantará un chip en el cuerpo de las personas y nadie podrá comprar o vender sin la marca de la bestia. El mundo del futuro será horrible. El hombre perderá su voluntad. El tercer plan de depuración será el fuego. Y aquel que no consiga elevar su conciencia a un nivel superior desaparecerá bajo las llamas. Habrá autocremaciones. La humanidad deberá pasar por el fuego atómico, por el fuego de un inmenso asteroide, quién sabe, pero fuego habrá. ...1999 fue un año plagado de señales apocalípticas. El 11 de agosto hubo un eclipse solar seguido de un eclipse lunar, tal y como habían anunciado muchos profetas apocalípticos. Los planetas se alinearon formando una cruz. ¿No decía la Biblia que precediendo a su llegada se podría ver la señal del Hijo de Dios en el firmamento? Muchos científicos de prestigio creen también que el fin del mundo está cerca. Uno de ellos ha estudiado las leyendas de distintas culturas que mencionan el diluvio universal, y todas hablan de una gran colisión que se produjo hace aproximadamente 10.000 años. En su opinión, algo así ocurrirá de nuevo. Según se ha visto a lo largo de la historia, es justamente el científico quien está predestinado a comprobar la veracidad de las profecías. En un intento por ofrecer alguna explicación científica que permita predecir los posibles cataclismos. Pero hubo un profeta que nunca se equivocó, y ese fue Nostradamus. Para mí es como el Einstein de los profetas. Todo lo que predijo se ha cumplido al detalle. De los 10 profetas más relevantes, todos coincidieron en que la Tercera Guerra Mundial tendría lugar en este siglo. Pero solo Nostradamus predijo el momento exacto. Dijo que sería en el año 1999. Y después escribió Sept, sin punto. Yo no diría que se refiere al séptimo mes, sino al mes de septiembre. Para ese mes predijo el final de la Tercera Guerra Mundial por la colisión de un cometa, que según todos los profetas será lo que ponga fin al conflicto. Y tras la colisión se sucederán una serie de acontecimientos catastróficos. Lo primero que produce semejante explosión es una increíble tempestad de vientos huracanados que recorrerá una o incluso varias veces el globo. Los vientos, que tendrán una temperatura de 600 grados, lo destruirán todo a su paso. Esa inyección de calor penetrará en la corteza terrestre, provocando terremotos y maremotos por todo el planeta. Dichos terremotos fueron anunciados también en las profecías diluvianas. Montañas enteras se derrumbarán, desaparecerán islas bajo las aguas, y la tierra se agitará violentamente sobre un mar en ebullición. El tercer efecto será la combustión total. Todo arderá, se convertirá en cenizas.
Un huracán de calor asolará la casi totalidad de la corteza terrestre, que sucumbirá posteriormente a una inundación que cubrirá de agua una gran parte de los continentes. El vapor, unido al dióxido de carbono y otros gases, producirá ácido nítrico, de manera que durante el diluvio caerá lluvia ácida. En la mitología se habla de una lluvia de sangre, un líquido que penetra en la piel y la corroe, y que causará tremendos dolores a los supervivientes, igual que si hubiesen sido picados por escorpiones. Lo siguiente que ocurrirá es que se levantará una gran cantidad de polvo debido a la explosión y al material incinerado durante la combustión. De modo que en las capas altas de la atmósfera se formará una densa nube de polvo y ceniza que impedirá el paso de la luz, llegando así a lo que se conoce como noche de impacto. Existen 242 centrales atómicas en todo el mundo. Es como si el planeta estuviese sembrado de minas. Si ocurre alguna incidencia, saltará todo por los aires. Si revientan 10 centrales al mismo tiempo, podemos despedirnos de la humanidad. Ese es el mayor peligro que corremos, y también figura en las profecías, en las de Nostradamus y en las de otros muchos profetas. Dicen que una gran epidemia acabará con 2/3 de la humanidad. ¿Qué epidemia puede acabar con 2/3 de la humanidad? No estamos hablando del tifus ni del cólera, sino de la radioactividad. También eso ha sido anunciado por los profetas. Se supone que una colisión así se produce cada 10.000 años, aunque tan solo se trata de una teoría. A pesar de eso, incluso en la Agencia Espacial Norteamericana se trabaja en un proyecto de prevención ante posibles impactos de asteroides. Para el año 2006 está planeado hacer llegar un satélite hasta un asteroide. Desde hace 10 años, el proyecto NEAT busca asteroides que previsiblemente pudiesen colisionar con la Tierra. Parece ser que hace 65 millones de años cayó un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro sobre la Tierra. No obstante, cuerpos más pequeños provocarían una catástrofe absoluta sobre la Tierra. Eso sería el fin del mundo, el apocalipsis. Sinceramente, creo que en los próximos 10 o 20 años, un asteroide de dimensiones algo más reducidas podría colisionar con nuestro planeta. En cuanto a si eso tiene relación con el cambio del milenio, ¿quién lo sabe? The Congress of the United States has told NASA that they should inventory these objects. NEAT is El Congreso de los Estados Unidos ha ordenado a la NASA que localice esos objetos, pero no tenemos dinero suficiente para llevar a cabo dicho programa. A la NASA se le ha encomendado la misión de localizar en los próximos 10 años al 90% de los asteroides con un diámetro superior a 1 kilómetro que se aproximen a la Tierra. Pero si continuamos al ritmo actual, tardaremos más de 200 años en conseguirlo. Tan solo hemos podido localizar un 10% de la población estimada de asteroides. Y eso nos debería preocupar, porque debemos pensar que todavía hay un 90% sin localizar y de los que no sabemos nada, ni siquiera la distancia a la que están. Podrían sorprendernos en cualquier momento. ¿Nos vamos a extinguir como los dinosaurios? Miles de los buscasentidos de la nueva era se han dado cita en Sedona, en el estado norteamericano de Arizona. Todos ellos quieren ver el futuro. Uno de los innumerables terapeutas que se han congregado aquí cree haber encontrado la respuesta por medio de la hipnosis.
De hecho, en un experimento que realizó consigo mismo, presenció el fin del mundo. The experience that I had there was not a very positive one. I saw myself living in Arizona, in the desert, in a small... Mi experiencia no fue muy positiva, que digamos. Yo estaba en Arizona, en una especie de comunidad de supervivencia que había en el desierto. Se habían sucedido muchas catástrofes que habían tenido un efecto devastador sobre el planeta. California y gran parte de la costa oeste quedaron sumergidas en el océano. En Europa, la Guerra Fría se había convertido en un caluroso conflicto. Ninguna de estas vivencias fue lo que se dice agradable. Y por último, vi que iba a dejar mi cuerpo a comienzos del próximo siglo. De repente era capaz de mirar hacia abajo y decir: qué maravilloso es haber dejado atrás esa época tan triste. Los miembros de la comunidad de la nueva era están firmemente convencidos de que las personas viven al mismo tiempo varias vidas. Así que para ellos el presente y el futuro son tiempos simultáneos. Tal vez sea esta la fórmula mediante la que predicen el futuro. Se dice que en un estado de hipnosis uno puede recordar encarnaciones pasadas y futuras. Snow no se contentó con su experiencia propia y llevó a cabo experimentos masivos con voluntarios que accedieron a viajar más allá del año 2000. We would then take them into the future and offer them two time periods. Los llevamos hasta el futuro, ofreciéndoles dos espacios temporales. Uno iba del siglo XXII al XXIII y el otro del XXIII al XXIV. Yo les preguntaba cosas sencillas. ¿Dónde estás? ¿Cómo es tu entorno? ¿Dónde vives? ¿En una casa? ¿En una habitación? ¿Con quién vives? Etcétera. Se dieron 4 tipos de visiones distintas. El primer grupo estaba compuesto por gente en el espacio, con naves espaciales o colonias científicas en la Luna o en Marte. Eso fue lo que consiguieron ver en su subconsciente. Not more. It's the teaching. El segundo grupo era una comunidad de la nueva era. Vivían en un entorno muy hermoso y a mí me daba la sensación de que habían logrado construir un gran vínculo de fuerza espiritual y que habían desarrollado una forma de percepción extrasensorial. El tercer grupo era el mayor de todos, entre el 35 y 40% de la gente. Vivían en un mundo tecnológico. La mayoría decía que vivían en un entorno artificial, bajo una cúpula o bajo tierra, o en edificios que no podían abandonar. El aire no era natural. Si uno quería salir al exterior, tenía que ponerse una máscara. El mundo exterior era inhóspito, todo lo contrario que el interior. Los del cuarto grupo eran campesinos, gente sencilla, no tan primitivos como en la Edad de Piedra, sino más bien como en el siglo XIX. En el segundo periodo temporal, del siglo XXII al XXIII, la gente era más feliz, tanto los que vivían en la Tierra como los que se habían ido a otro planeta, porque sentían que el mundo se estaba recuperando. Esto demuestra que la humanidad no se extinguirá en el año 2000. La vida en la Tierra simbolizaba la unión de todas las sociedades, ya que en la época anterior todo se había dividido. Poco a poco se empezaba a constituir una sociedad global independiente, como la que hemos comenzado a formar ahora. Hey,
norte de Sedona está la reserva de los indios Hopi. Ellos tienen una profecía que fue grabada en una roca. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Dicen que no solo vaticinaron hace siglos la civilización tecnológica del hombre blanco, sino que también pudieron ver su final. Como muestra de hospitalidad, ahuyentan a los malos espíritus de los invitados. Los Hopi creen que la tierra será purificada completamente. En el futuro habrá numerosas catástrofes. Nos quedarán como mucho 2 años de plazo. Debemos reflexionar acerca de nosotros mismos y de lo que somos capaces de hacer por nosotros. Pero no se puede obligar a la gente. Cada uno decide el camino que quiere seguir. Esto representa a Masao, el creador del cuarto mundo, según los Hopi. Ellos afirman que la primera vez que la humanidad fue aniquilada fue cuando la Tierra modificó la posición de su eje. La segunda cuando se congeló, eso fue en la era glaciar. Y la tercera fue con el gran diluvio del que hablan todas las culturas. Según ellos, ahora estamos en el final de la cuarta era. Pronto llegará la purificación y con ella nacerá un maravilloso nuevo mundo. La decisión final es nuestra. Aquellos que no sean capaces de amarse unos a otros y amar a la tierra y sigan aferrados a la ira o a la guerra, serán borrados de la faz de la tierra. Ahora ha llegado el momento de la purificación. Y esta se llevará a cabo en los próximos años. Algunos dicen que tenemos el plazo hasta el 2012 para decidir si queremos convertirnos en seres espirituales o preferimos seguir por una senda que solo parece llevar a la destrucción. La salvación a través de fuerzas superiores. El que tenga fe alcanzará la gloria. También en la Iglesia Católica se alberga este pensamiento, por ejemplo en la profecía de Fátima. Se cuenta que en 1917 se les apareció la Virgen a 3 pastorcillos del pequeño pueblo portugués de Fátima. 30 años más tarde se cumplieron las 2 primeras profecías: el comunismo y una segunda guerra mundial, 2 castigos divinos. También existe un tercer secreto acerca de un terrible suceso hacia el fin del milenio. Los pastorcillos de Fátima serán beatificados. El mensaje de Fátima se corresponde con un plan de Dios revelado a través de María. Y nos dice que el Santo Padre y todos los obispos cubrirán con un manto de amor a Rusia. Y Rusia se convertirá a nuestra fe. Y entonces llegará la paz. Así se ha prometido. Por lo general, se considera que el tercer misterio, aunque yo tampoco lo puedo asegurar, probablemente se refiere a la fe. Lo que hoy vivimos en Europa es una pérdida de fe. Y ese es un mensaje que se repite a lo largo del Evangelio. Si hacéis esto, Dios os acogerá en su regazo. Si no, os entregará. Estoy convencido de que Fátima no solo va a traer novedades para el mundo cristiano, sino también para ese otro mundo. ¿Por qué se llama esto Fátima? Fátima fue la amada hija de Mohamed. Todos queremos lo mismo. Todos pretendemos llegar a Dios.
¿Y cuál es el camino? Los cristianos ya tenemos el Evangelio. Ellos aún no, aunque lo están buscando. Fátima no solo debe reunir a los cristianos, sino a todas aquellas religiones que busquen a Dios. En el mundo islámico se tienen otros temores. Las hermandades musulmanas luchan por ver cuál de ellas preparará la llegada del Mahdi, el Mesías islámico. Aquí el nacimiento de Cristo no tiene mucha influencia sobre el calendario, por lo que el año 2000 es como otro cualquiera. En el centro de El Cairo, el Islam convive con los dioses del antiguo Egipto. En las afueras de la ciudad se encuentran los edificios preferidos de algunos visionarios del ámbito pseudocientífico. Se dice que con las medidas de las pirámides de Gizeh se puede conocer el nacimiento de Cristo y también, en teoría, la fecha de una futura catástrofe mundial. De hecho, se considera que las pirámides son un legado de una civilización tecnológica superior que sobrevivió al apocalipsis de hace 12.000 años. ¿Acaso las pirámides son las ruinas de la Atlántida? Una de las primeras cuestiones que se nos plantea es que no parece haber tiempo suficiente para que esta civilización madurase hasta llegar a construir semejantes monumentos. Y la solución alternativa, por extraña que parezca, insiste en la posibilidad de que estos monumentos fueran construidos por una civilización mucho más antigua, a la que todavía no hemos conseguido identificar y que disponía de la tecnología necesaria. Las pirámides están situadas sobre el grado 30 de latitud norte. Cada una contiene 2,5 millones de piedras colocadas en la misma posición. Las pirámides son una fuente de innumerables equivalencias matemáticas, como si se hubiese querido codificar algún mensaje para la gente del futuro. Los científicos siempre han dudado que las pirámides fueran simples tumbas. Desde la cámara principal de la pirámide de Keops parten 2 estrechos túneles. Se supone que apuntan a las constelaciones de Orión y Sirio, el hogar de los dioses Osiris e Isis. Estas 3 pirámides representan las 3 estrellas que componen el cinturón de Orión. Al este, el río Nilo refleja la Vía Láctea. ¿Acaso puede la astronomía determinar la edad de las pirámides? Por supuesto que nuestros antepasados buscaban crear lo que podríamos denominar una imagen reflectada, es decir, reflejar en la Tierra exactamente lo mismo que vemos en el cielo. Pues bien, en el año 2500 a.C. no se da esa imagen reflejada. Tenemos la misma imagen, pero el ángulo no coincide. Gizeh es un modelo tridimensional del firmamento durante el equinoccio de primavera del año 10.500 a.C. Tenemos un reloj estelar que señala esa fecha. El robot teledirigido del ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink aportó algo de claridad al asunto. Las rampas no apuntan a estrellas concretas, pero se descubrió una piedra a modo de cerrojo. ¿Habrá en ella algún mensaje para el próximo milenio? En 1932, un vidente americano llamado Edgar Cayce realizó unas extrañas profecías acerca de la necrópolis de Gizeh. En estado de trance, Cayce comenzó a hablar de la Atlántida y de su conexión con Egipto. Parece curioso, pero dijo que en el año 10.500 a.C. llegó un grupo de supervivientes de la Atlántida y construyó la Esfinge y las pirámides. Y en una cámara situada bajo la Esfinge guardaron sus escritos. Si encontramos esos escritos, nos llevaremos una gran sorpresa. Y aunque no los encontremos, ese lugar tiene en cualquier caso una función profética. Las pirámides como advertencia de un cataclismo como el que destruyó la Atlántida. Pero también se puede calcular la llegada del apocalipsis de otra forma mucho más preocupante. En la costa de Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos,
se realizan y difunden pronósticos sobre la supervivencia de la Tierra en la Universidad de New Hampshire. Un profesor que vive y enseña aquí ha fulminado de golpe las intenciones de progreso y desarrollo de los países industrializados. El título de su libro, Los límites del crecimiento. Sus cálculos demuestran hoy que el mundo está agotando sus fuentes de vida. El análisis que realizamos demostró que el cambio se producirá bajo cualquier circunstancia y cada vez más rápido. Y también indicó que los cambios serían mucho más favorables para la humanidad si lográsemos dejar de ver en el crecimiento económico la solución a nuestros problemas. Si dejamos de depender de la expansión física y económica. Nos han acostumbrado a hablar del mundo en términos estadísticos. No hacemos más que mencionar porcentajes. Pero el mundo no es un porcentaje. Son 7.000 millones de individuos. Y desgraciadamente para una gran parte de esa gente, la catástrofe ya ha llegado. No tienen agua potable, ni alimentos, ni la posibilidad de conseguir un trabajo. Y su esperanza de vida es muy baja. En cualquier caso, creo que hacia el año 2010 se producirá un fuerte deterioro de las fuentes de energía y del medio ambiente. Debemos reaccionar y ser mucho más efectivos en la protección de nuestro ecosistema. Aniquilamos la vida del mar, talamos bosques, agotamos el suelo y las reservas de agua. Todo esto significa que dentro de relativamente poco tiempo será bastante difícil que 8.000 o 10.000 millones de personas puedan llevar una vida digna en este planeta. Debemos frenar esta tendencia. También sería sensato reflexionar sobre esa economía global que se está desarrollando, porque la globalización hará que todos los países alcancen el límite de crecimiento económico simultáneamente. El problema surge al construir sistemas económicos y burocráticos cada vez más grandes, dejando que sean unos pocos elegidos los que lleven el control de la mayoría. Solo cuando la gente haya recuperado el control, se podrán empezar a vislumbrar interesantes posibilidades para el futuro. Será difícil para los países ricos mantener su nivel de bienestar cuando llegue la próxima crisis. En países como los Estados Unidos, donde todavía predomina el mito del progreso, los problemas ajenos parecen lejanos e insignificantes. En el Instituto de Observación Mundial de Washington se realizan estudios para los gobernantes políticos que ofrecen otra visión. Cada año se suman 80 millones de personas a la población mundial. Siempre hemos hablado de nuestros problemas y de sus problemas, pero ahora los problemas son de todos. Y creo que todos debemos aceptar la responsabilidad de resolverlos. Por ejemplo, el mercado de cereales que más se está expandiendo en estos momentos es el del norte de África y Oriente Próximo. Es decir, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto e Irán. Todos esos países deben contar con escasez de agua. Los niveles freáticos disminuyen en todos los países. Y cuando el agua escasea, la industria se lo quita a la agricultura. Con 1.000 metros cúbicos de agua, se puede regar un área de cultivo que produce el equivalente a $200. La misma cantidad de agua empleada en la industria produce un valor de $14.000, es decir, 70 veces mayor. La comercialización del agua significa menos alimentos para millones de personas en todo el mundo. Si la producción de alimentos de primera necesidad sigue disminuyendo y la demanda sigue creciendo,
Los precios de los alimentos subirán. Y esto generará inestabilidad política en los países tercermundistas. Precisamente porque esa subida de precios podría afectar gravemente a su estabilidad económica. En África hay 5 países en los que entre el 20 y el 25% de la población adulta es portadora del virus del SIDA. Estos países van a perder una gran parte de su población. Durante los próximos años habrá millones, literalmente millones de huérfanos del SIDA. Nuestros pronósticos más negativos se están cumpliendo. No hemos conseguido controlar la superpoblación. No nos hemos tomado en serio la amenaza del SIDA, especialmente en los países en vías de desarrollo. Esto se está pareciendo más a una era oscura que al nuevo y brillante milenio que todos esperábamos. La opulencia y la escasez como detonantes del apocalipsis. También los ricos sienten la amenaza de la tierra. Pero en este mundo hay mucha gente que pasa hambre y algunos solo se preocupan de si van a poder mantener su calidad de vida. En Ámsterdam, Greenpeace intenta salvar aquello que aún está a tiempo de ser salvado, pese a que algunos piensen que ya es demasiado tarde para recuperar lo perdido. Creo que aquí nos enfrentamos con un problema más bien de carácter ético. Por lo menos así lo interpreto yo. La cuestión es la siguiente. ¿Queremos hacer algo por las próximas generaciones, sí o no? Vamos a decir, ¿nuestros nietos no nos importan? ¿O vamos a hacer algo por ellos? Algunos dicen que ya es demasiado tarde, pero yo creo que eso no se puede predecir. Los sistemas ecológicos son sistemas extremadamente sensibles, que al principio demuestran una gran capacidad de resistencia, pero que de repente se vienen abajo. Tenemos que ser conscientes del grado de destrucción del medio ambiente, porque es un proceso continuado que quizás sea posible ralentizar. Y aunque tal vez no se logre recuperar todo lo perdido, a lo mejor algún día se consigue detener el proceso de degradación. Un elemento muy importante para nosotros son las pruebas que detectan los delitos contra el medio ambiente. Nosotros los documentamos para que luego se puedan exigir responsabilidades. Uno de los escenarios que se nos plantean es morir en la pureza o destruir limpiamente el medio ambiente. Así, digamos, no lo nota nadie. La supervivencia del planeta Tierra y de su entorno medioambiental no es lo que está en juego. Si nos planteamos una visión a muy largo plazo, será el planeta el que, por así decirlo, sobreviva al hombre. Por eso la cuestión está en saber si estamos dispuestos a correr riesgos que amenacen nuestra propia existencia. ¿Es que solo hay creencias pesimistas? Está demostrado que las amenazas de catástrofes naturales aumentan a diario. Es como si los profetas apocalípticos tuvieran razón. Terremotos como el de Kobe, en Japón, pueden poner en peligro a naciones enteras. Las compañías aseguradoras también se preocupan. De momento pueden cubrir los riesgos, pero los daños del futuro son incalculables. Sobre el mapa de catástrofes naturales, se pueden apreciar aquellas zonas más propensas a los movimientos sísmicos de gran intensidad. Esto verde son los ciclones tropicales y la superficie que amenazan. Se pueden ver los volcanes activos, los tornados, los icebergs. Podemos afirmar que aproximadamente durante los últimos 10 años, el número y la gravedad de las catástrofes ha sido 3 veces superior a la que se dio en los años 60. El daño causado a la economía es 9 veces mayor.
y la compensación por daños es 15 veces superior a la que se dio entonces. Los pronósticos indican que la elevación térmica es constante y que a finales del próximo siglo contaremos con temperaturas que la humanidad no ha conocido en toda su historia. Por eso tememos que se pueden producir cambios con los que nunca antes nos habíamos enfrentado. Por ejemplo, si de repente las corrientes oceánicas fluyeran en dirección contraria. La corriente del Golfo es un buen ejemplo. Aquí tenemos indicios de que podría ser desviada, lo que significaría que en Centroeuropa se volvería a la era glacial, mientras que en el resto del mundo subiría la temperatura. Un fenómeno así tendría consecuencias catastróficas. Yo no creo que el año 2000 sea una fecha apocalíptica, pero lo que sí tenemos que hacer es analizar más de cerca esa cultura del desarrollo que está fuera de control. Teóricamente, el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas. Esto lo demostró matemáticamente un científico en 1960. En la práctica, significa que todos los pronósticos están condicionados. Las mariposas han abierto los ojos a los científicos. El mundo es un caos. Nadie sabe ni cómo ni cuándo perderá el equilibrio o si llegará a perderlo. Los investigadores lo llaman shock caótico. El futuro es más negro que nunca. Las afirmaciones sobre el futuro y los pronósticos solo son posibles para espacios de tiempo muy breves. Se sabe que hasta la más mínima fracción de nuestro sistema, de casi todos los sistemas que conocemos, tiene tendencia al caos. Aunque se desconoce el momento en el que se origina dicha tendencia. El siguiente punto consiste en que para cualquier pronóstico se precisan innumerables condicionantes iniciales. Pues bien, con que estos valores iniciales se desvíen tan solo una décima, al cabo de poco tiempo, el pronóstico pierde validez. En muchas ocasiones, las causas más insignificantes pueden producir efectos impredecibles. Si en el cálculo de estas variantes incluimos también valores sociológicos, que son elementos muy importantes que conviene tener en cuenta, tenemos las llamadas profecías de autodestrucción, cuyo mensaje es: esto no se debe cumplir. Pero Tokio no se consume en el fuego atómico. Quizá porque nuestros miedos nos protegen de nosotros mismos. El paso al mundo virtual da bastante más miedo que el paso a un nuevo milenio. La sociedad de consumo deambula desorientada, aunque interconectada a un incierto mundo futuro. Un mundo entre la fantasía y la información, llamado ciberespacio. En Japón, y este no es el único lugar, ya saben cómo acceder, a través de Internet. Creo que el mayor logro del último siglo sucedió en 1985. Considero que es un momento importantísimo, similar al de antes y después de Jesucristo, el Anno Domini. Yo prefiero decir antes y después de Bill Gates. Antes de Gates, porque aquellas empresas que no tomen conciencia de que vivimos en la era de después de Gates se quedarán atrás.
El mundo entero se tiene que adaptar al ciberespacio. Este espacio es ilimitado. En la red podremos manejar dinero y cualquier otra cosa. Incluso el trabajo se mueve a través de la línea telefónica. Por eso debemos adaptarnos y crear el ciberderecho y las ciberleyes. Y en ese sentido, los gobiernos deben ser los primeros en cambiar. Tenemos que abandonar el antiguo modelo del Estado, más propio del siglo XIX, y adoptar el cibermodelo global del nuevo siglo XXI. De lo contrario, lo van a pasar mal. Los ciudadanos los ignorarán. La gente colocará su dinero en el extranjero. Los estados ingresarán menos impuestos y podrán ofrecer menos servicios públicos. Nunca antes hemos experimentado un fenómeno de semejante magnitud. Hoy en día, educación equivale a saber pensar, absorber información, saber analizarla y valorarla, recibir, analizar y valorar. Yo a la gente joven le digo, Dios os bendiga por haber nacido en esta nueva era, porque ellos tienen la posibilidad de jugar con juguetes muy instructivos, juegos interactivos con intercambio de roles que potencian un desarrollo mental muy diferente. Porque a diferencia de la educación tradicional, aquí no se les da la solución, sino que se les ofrece la posibilidad de pensar, igual que sucede en la vida. Si voy en esa dirección o en esa otra, puede que me encuentre con un enemigo más fuerte que yo. Los niños y jóvenes de entre 15 y 25 años serán la fuerza motriz de nuestra sociedad de aquí a 10 o 15 años. Deseémosles buena suerte. Lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es... Superar la realidad o que la realidad nos supere. El mundo virtual o la vida en el vertedero. Esas parecen ser las alternativas si los profetas, videntes y futurólogos llevan razón. El mundo tal y como lo conocemos se acabará con o sin catástrofe cósmica. Así que el apocalipsis parece una realidad. La gran cuestión del siglo XXI consiste en saber si el hombre será capaz de preservar el milagro de la creación.